Pues vamos entonces a entrar al tema de el método en teología, de la metodología que se usa para la investigación teológica. Y digamos que en el primer punto vamos a hablar de algunas generalidades sobre la metodología de la investigación aplicada a la teología. Quiero que comencemos leyendo, que alguien pueda ayudarme a leer el texto de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. ¿Quién no puede leer? Buenas noches. Dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Bueno, varias cosas ahí. Uno, cosas vanas. Pablo llama a su joven discípulo a que, digamos, se enfoque en aquellas verdades y aquellas cosas que son esenciales y que ese foco es en el que él debe perseverar. Vamos a leer otra vez el texto para anotar algo. Brian, ¿nos puedes colaborar? Sí, claro, dice. Permíteme un momento. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esa primera Evitando. parte, vamos a detenernos ahí. Él, en el contexto del discipulado, Pablo, maestro de Timoteo, recuerden la tradición transmitida por vía oral, la enseñanza, el discipulado, es lo que Timoteo va a retener. Y al lado de eso hay cosas que Pablo le dice, son cosas vanas, en las cuales el hombre realmente no debería desviarse y no debería, digamos, desorientar ese eje que yo te transmití. Eso porque es importante para el tema de la teología y de la metodología de la investigación. Lo recomendable con la investigación de un tema es que nos vamos a enfocar y encarrilar una investigación. Una de las cosas, una de las tentaciones a las que se enfrenta el teólogo, hablábamos ya la clase anterior, es esa lectura vaga, superficial, de saltar de una cosa a otra. Eso no es conveniente. Y lo otro es la segunda parte. Vayan, sigue la parte de la lectura del texto. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ok, la falsamente llamada ciencia. A veces ha surgido una confusión como que la Biblia rechaza la ciencia y ha sido de parte y parte. Desde la ciencia se ha creído que la teología primero no es ciencia, es como el ataque que hay. No es ciencia porque se trata de fe y la fe en esencia se trata de cosas subjetivas, emotivas, y las cosas subjetivas y emotivas no son objetos de verificación por ningún método. Luego entonces la experiencia religiosa no es ciencia. Básicamente es esa parte digamos, es una descalificación general. Esa objeción sería válida de acuerdo a lo que ustedes leyeron de la parte de Hodge con relación al misticismo, ¿cierto? Al misticismo obviamente no tiene ninguna forma de validación racional,
porque no articula tampoco ningún tipo de evidencias o reclama algún tipo de autoridad. Pero digamos que el primer paradigma que hay que dejar de lado es ese paradigma errado de que la Biblia y la ciencia son áreas de estudio que son separadas e intrínsecamente contradictorias entre sí, y que la investigación bíblica, la investigación teológica, sí puede llegar a considerarse ciencia, y eso deviene de la metodología utilizada para sistematizar un conocimiento sobre las verdades, aunque esas verdades sean reveladas. Pero aquí hay comúnmente un desprecio y rivalidad entre una cosa y la otra, y hay prejuicios también por falta de rigor o por lo que se ha llamado como la filosofía de la ciencia, el positivismo entendido como aquella escuela de pensamiento que cree que solo es ciencia aquello que puede ser verificado de manera empírica, por experimentación o por el método considerado como científico por excelencia, que es básicamente el de la comprobación mediante la repetición del evento. Normalmente el método científico es cuando se puede reproducir en un ambiente controlado un experimento, y ese experimento puede llegar a ser repetido de varias maneras. Es evidente que ese método no sirve para verificaciones de cosas que no pueden ser reproducidas a nivel de laboratorio, y sobre todo en el tema de las ciencias sociales. Pero digamos que ya se ha desarrollado para las ciencias sociales, para la historia, cierto conjunto de metodologías que pueden llegar a tener cierta validez. El método sistemático, que es el método científico, puede llegar a tener cierto apoyo epistemológico. La teología no entraría dentro de aquellas ciencias duras como la física, la matemática, etcétera. Pero cada objeto de investigación tiene su metodología correspondiente. Para las ciencias sociales se usan métodos cualitativos, cuantitativos y todo ese tipo de situaciones. Ahora, gran parte del problema también de la metodología o del uso de ciertas metodologías, por ejemplo, para la investigación histórica, tiene que ver con el antecedente del mal uso que ha hecho el liberalismo de ciertas metodologías de verificación histórica. El positivismo tiene sus tesis sobre la historia y todo lo demás que ahora no los vamos a desarrollar. Pero cuando surge el liberalismo teológico, surge con ciertas presuposiciones. Por ejemplo, la Biblia relata los eventos de Jesús en la tierra y relata los eventos de la experiencia de los discípulos en la historia del Israel primitivo del siglo I. Ellos dijeron, eso es historia, relata hechos históricos. Luego, al análisis de este material documental, de este testimonio documental que son estos textos, se le aplican los criterios de verificación de la historia. Y con ese criterio, digamos que después se comprometieron ciertos supuestos metodológicos ahí que no son necesarios para el método de investigación histórica. Por ejemplo, cuando se va desde un supuesto de que no hay cosas sobrenaturales, entonces se llega a conclusiones desde esos presupuestos. Cuando hay un investigador que es antisobrenaturalista, es decir, que su mentalidad
ya va con el presupuesto de nada sobrenatural ahí y encuentra un documento, por ejemplo, que relata milagros y relata eventos sobrenaturales, su presupuesto metodológico de antisobrenaturalismo condiciona su verificación histórica. De tal manera que si se va desde un presupuesto de esos, lo más probable es que se concluya que ese documento es simplemente un folclore religioso, un conjunto de mitos en el sentido de idealizaciones o construcciones imaginarias de la realidad fabricados por un grupo diverso. Y entonces encontramos, por ejemplo, que la teología, sobre todo el liberalismo, con esos supuestos errados, trataron de llegar a conclusiones, entre comillas, científicas sobre el texto sagrado, pero esas conclusiones terminaron, según ellos, arrojando que Jesús no existió o que Jesús fue una persona, un revolucionario, en fin, diversas versiones. Y, por ejemplo, Bulban, que fue quizás uno de los más radicales en esos presupuestos, habló de desmitologizar la Biblia, porque para él lo que estaba en los evangelios realmente era ya una construcción mitológica de los apóstoles y no los hechos como realmente ocurrieron. Con esa conclusión, entonces, hay una prevención a la investigación histórica por ese mal uso de metodologías históricas que no, pues obviamente que no respetaron la realidad de los hechos. Eso hizo que se diera una prevención en todo eso y que se ignoraran que el conocimiento teológico en el cristianismo, particularmente en la fe cristiana, tiene un fundamento o debe tener un fundamento en los hechos y en las debidas evidencias. Aquí quiero que leamos Hechos 1:3. ¿Quién no puede leer? ¿Quién puede leer Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3? Y otra persona que vaya buscando Lucas Dice, capítulo 1 del 1 al 3 también. dice así la palabra, Hechos capítulo 1 del 1 al 3. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Lucas 1 del 1 al 3. Leo Lucas 1 del 1 al 3 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren, primero la palabra investigar. Ahora, ya aquí estamos hablando de una investigación realizada por un autor inspirado y ya nosotros entendemos también que hay la obra de la providencia divina, el cuidado divino sobre el texto para que refleje, digamos, la verdad, para que fuera un testimonio para las generaciones venideras. Pero primero quiero resaltar investigar, ¿cierto?
La teología investiga. ¿Investiga qué cosas? Dada la particularidad de la fe cristiana que se arraiga en la historia, la teología trata con asuntos históricos, con la historicidad de Abraham, con la historicidad de Isaac, con la historicidad del pueblo de Israel, con la historicidad del cautiverio en Egipto, con la historicidad del cautiverio en Babilonia ante los persas, con la historicidad del relato del Nuevo Testamento con relación, por ejemplo, al mundo romano del primer siglo, con la historicidad de la persona de Jesús. Es inevitable que la teología tenga que aprender a tratar con la metodología histórica. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra fe tiene la particularidad de estar fundada en la historia. Ejemplo, el hecho histórico central de la fe cristiana es la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. A un nivel histórico, no como un mito. Es decir, la resurrección no es una fábula sobre una verdad moral, sino que la teología cristiana parte de que haya sido una realidad en la historia que Jesús murió, como mueren todos los seres humanos, en este caso ejecutado una muerte histórica real, pero que tiene una dimensión trascendente en el sentido de que tiene una misión histórico-redentora. Ya la teología hace la interpretación. Jesús murió, resucitó, murió para nuestra justificación y está vivo para también que podamos entender que el plan de Dios se ha cumplido. Lucas habla entonces de investigar, habla entonces de una historia y un relato histórico que él hace. Habla de un orden de los eventos. Habla de que él está hablando de algo verdadero, historia cierta, y nos da ahora fuentes para su investigación, testigos oculares. Y nos habla de pruebas convincentes, de pruebas que son verdades. Miren entonces cómo este relato dice, muchos han intentado poner en orden. O sea, ya él habla de fuentes anteriores, escritos anteriores, testimonios orales o escritos anteriores que han intentado poner en orden. Un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. O sea, Lucas escribe de hechos ciertos. La teología es búsqueda de la verdad sobre los hechos que realmente acontecieron y sobre el significado teológico de esos hechos que realmente acontecieron. Porque es que nosotros partimos de un hecho, por ejemplo, la muerte de Jesús, pero la muerte de Jesús puede tener infinidades de interpretaciones. De hecho, la Biblia nos deja consignado, por ejemplo, que los líderes religiosos de Israel consideraron que realmente la tumba vacía el hecho de la tumba vacía se podía interpretar como el resultado de la acción de los discípulos que robaron el cuerpo y no de una resurrección real. La pregunta ¿es relevante para la teología que sea cierto que efectivamente los discípulos robaron el cuerpo? Y nosotros contestamos, por supuesto que es relevante, porque para nuestra fe no es indistinto que Jesús haya resucitado o no haya resucitado. De hecho, Pablo en Corintios dice que la resurrección es un hecho fundamental, de tal manera que ante diferentes relatos, la pregunta es, ¿cuál es el que tiene validez? Y Lucas ya nos ilustra, tiene validez aquel relato que corresponde a la realidad
y aquel relato que tiene evidencias para sustentarse, y aquel relato que está en correspondencia con los hechos, aquel relato que puede presentar evidencias. Por eso él dice, ahora, ¿evidencias de qué? Y miren cómo Lucas hace un señalamiento aquí sobre la forma como él primeramente obtiene la información. Y él dice, nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares. Nos la transmitieron tradición, ¿cierto? Alguien le enseñó a Lucas. También Lucas presenció muchos eventos, pero también Lucas recopila evidencias. Siempre pongo el ejemplo de que Lucas tiene el relato de la conversación de María con el ángel. Relato en el que evidentemente no podía estar nadie más que María y el ángel, porque la Biblia no registra que esté otra persona más. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo tuvo acceso Lucas a esa información? Bueno, él dice que investigó diligentemente. Una investigación histórica seria busca a los que fueron testigos de eso o a los que vivieron el hecho, así que lo más lógico era esperar que Lucas entrevistara a María y le preguntara y a partir de ahí relatara. Y además de eso, lo más probable es que ese relato ya estuviera circulando por tradición oral entre los discípulos que ya conocían la historia. Entonces, esa transmisión de tradición oral, que ahora no la vamos a relatar, pero si a usted le interesa cómo es confiable y por qué es confiable esa tradición oral, hay un artículo de Kenneth Bailey sobre la tradición oral formal y controlada que es importante para que nosotros entendamos cómo los años de transmisión de la tradición oral tenían cierto control. Y hay otro texto que creo que se llama Memoria y Evangelio, no lo recuerdo muy bien, de Editorial Salterrae, de Gerardson, que también explica cómo se daba la transmisión de la tradición en el mundo mediterráneo del primer siglo y explica los fenómenos de control de la tradición para que el testimonio de la tradición se considerara verdadero. De tal manera que nosotros podemos entender primero que Lucas comprende la importancia de la historicidad de su relato. Y él dice, esto corresponde a lo que testigos orales han dicho. No es la única vez que la Biblia nos dice esto. Recordemos la primera carta del apóstol Juan, que dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Si usted nota, Juan está hablando como un testigo ocular de eventos que él oyó, que él vio, que él tocó. De tal manera que estos ministros de la palabra son parte de las fuentes a las que Lucas se dirige para su investigación. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, y aquí nótese que la palabra traducida como investigado literalmente significa seguir a la par, rastrear cuidadosamente. Lucas califica aún más su investigación con un fuerte vocablo que es el griego akribos, que significa con precisión, lo que se ha traducido normalmente con diligencia, con precisión. El trabajo del teólogo debe corresponder a eso, precisión. Precisión en el manejo de las fuentes. Por eso hoy se exige, y en algo hemos avanzado en esa metodología, en que una investigación científica debe citar con precisión la fuente.
Eso nunca ha sido ajeno al cristianismo, porque cuando nosotros vemos la patrística del primero y segundo siglo, citaba con tanta precisión las fuentes, en este caso la escritura, que creo que es Josh McDowell en su evidencia que exige un veredicto, dice que la Biblia podría fácilmente ser reconstruida casi en su totalidad, de forma completa, con las citas de los padres sobre la Biblia. O sea, el manejo de fuentes. Incluso uno ve cómo los antiguos citaban lo que habían recibido por tradición oral o escrito cuando ya fue progresando el tema. Ahora, el teólogo también debe tener ese rigor metodológico, y eso corresponde a una mentalidad de honestidad intelectual. Si nosotros tomamos alguna idea de una fuente, esa fuente debe ser citada. Si usted escribe algo y toma ideas de otros autores, usted debe dar referencias adecuadas de dónde tomó esa idea, o si usted la está formulando de una forma diferente, pero es la misma idea, sea que la cita sea directa o indirecta, sea que la cita sea textual o un parafraseo de la cita, usted tiene la obligación de citar la fuente. Esa es una obligación ética y además le da seriedad a la investigación teológica. Sobre todo porque ninguno de nosotros hace una investigación de la nada. De ahí la importancia, y vemos un ejemplo en los propios textos inspirados. Investigado con diligencia, ese acribos habla de precisión, de trabajar, un trabajo con metodología. Puede ser que en todo esto influyó notablemente el hecho de la formación científica de Lucas como médico. Por supuesto, era una persona que estaba entrenado en escuchar, en verificar, en fin, en investigar. Ahora, Lucas también habla de para que conozcas bien la verdad. Partimos entonces de que la teología es esa búsqueda de la verdad, en las cuales ha sido instruido. Y Hechos 1:3 habla de pruebas evidentes. Así que, por decirlo de alguna manera, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es la publicación de la investigación de Lucas. Y en algo Lucas nos habla de su método para investigar, ¿cierto? Lucas hace un relato sistemático, ordenado de los hechos. Note que, bueno, relata, y aquí es interesante porque también hay un paso aquí en la teología, y es, los evangelios fueron presentados como relatos. Luego Pablo construye ya digamos, un discurso, una argumentación a partir de los hechos relatados. Y hay un paso entre esa teología o ese relato teológico de los evangelios y luego la construcción de la doctrina, sistematización de ideas como discurso. El resultado de la investigación de Lucas fue la sistematización. Recuerden la lectura que hicieron del capítulo de Hodge. Hodge habla de hay hechos e ideas, o los hechos y la mente. Y el ser humano, por la misma estructura en la que somos, necesita poder dar organización a los hechos, y por lo general nosotros damos organización a los hechos por medio de la evaluación de la concatenación de esos hechos de unos con otros y la armonización. De ahí que ya desde antiguo se entendió que la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas últimas. Así lo plantea Aristóteles en su Metafísica. La ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas
primarias, últimas. De tal manera que nosotros vemos aquí que se realiza una investigación, que esa investigación se realiza de forma sistemática y además que esa investigación se basa en los hechos y se comprueban a partir de evidencias, de tal manera que se concluye algo, un resultado que es verdadero, de acuerdo a lo que Lucas está diciendo. Luego eso se convierte en predicación, pero la predicación no anula la metodología de la investigación. Incluso esa metodología de la investigación se convierte en la base de la defensa de la fe, en cuanto a que esa defensa de la fe se puede presentar con evidencias. Lucas habla, y la palabra ahí es hasta forense, pruebas indubitables. Lucas dice, esto tiene pruebas indubitables, pruebas que apuntan ¿a qué? A la historicidad, a la verdad. Hosch, en su teología, él dice, en todas las ciencias hay dos factores, hechos e ideas, o los hechos y la mente. La ciencia es más que conocimiento. El conocimiento es la persuasión acerca de lo que es cierto en base de una evidencia adecuada. De tal manera que nosotros, la teología debe trabajar sobre evidencias adecuadas y ordenar esas evidencias. Lucas no trabaja desde el vacío, toma fuentes y él mismo dice, muchos han intentado poner en orden el relato de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas ya trabaja eso. Donald Carson y Douglas Moo, en el texto de introducción al Nuevo Testamento, hacen el siguiente comentario sobre esta parte de Lucas. Y ellos dicen, en esta introducción a sus dos volúmenes de la historia de los orígenes cristianos, se refieren a Hechos, al libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, Lucas reconoce haber desarrollado su trabajo en tres etapas: los testigos oculares y ministros de la palabra, que transmitieron la verdad de Jesús, y Lucas mismo, quien después de haberlo investigado todo con diligencia, ahora compone su propio relato ordenado. Primero vemos el estudio más temprano de la transmisión, durante el cual los testigos oculares y otras personas han pasado la tradición de Jesús, mayormente de forma oral. Son las etapas de conformación de los evangelios, pero esas etapas de conformación de los evangelios las van a ver ustedes cuando trabajen el tema de introducción al Nuevo Testamento. Luego encontramos la etapa de las fuentes escritas, los relatos escritos que empiezan a crecer y adquirir importancia, y finalmente la autoría final, el documento final ya completo. En este sentido, nosotros debemos ver que hay objetivos de la investigación. Y el objetivo de la investigación, tanto en la antigüedad como hoy, es la publicación de un resultado. ¿Cuál fue la publicación del resultado de la investigación de Lucas? El Evangelio de Lucas y el relato de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, hoy el resultado de esa investigación teológica puede ser un ensayo, puede ser un sermón, puede ser una tesis doctoral, puede ser un informe de lectura y de esos tipos de ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es el objeto de la investigación? ¿Qué debe buscar el teólogo? Lo mismo que Lucas. Conocer bien la verdad de los hechos, la verdad de las cosas. El sentido de la investigación es alcanzar la verdad dentro del campo de investigación que nosotros estemos desarrollando. Ahora, eso nos lleva a que el ideal es la búsqueda de la mayor objetividad posible, reconociendo que todo investigador
tiene límites en cuanto a su objetividad, porque todos nosotros tenemos ideas que apreciamos, sentimos y reaccionamos sentimentalmente hacia los hechos. No somos una piedra frente a los hechos. Y cada uno de nosotros tiene una historia, una cosmovisión formada, y no vamos como papel en blanco a ver los hechos, sino que vamos con una gran cantidad de ideas, y muchas veces sucede que esas ideas no corresponden a los hechos, y entonces queremos adecuar el hecho, modificar el hecho para que cuadre con mi sistema, para que mi sistema permanezca intacto y no sea modificado por los hechos. Pero la teología y una investigación hecha con el rigor que debe ser hecha, también tiene un componente moral, y es que el creyente tiene un deber con la verdad, un deber con la búsqueda de la verdad a donde esa verdad le lleve. Es decir, nosotros no podemos ajustar los hechos para que concuerden con nuestro sistema, sino que precisamente nuestro sistema debe dar cuenta de los hechos y permitir que los hechos hablen por sí mismos. Buscar la evidencia adecuada, idónea para demostrar algo. Por ejemplo, si alguien quiere demostrar determinada costumbre en el siglo I, debe buscar los documentos del siglo I o los documentos posteriores que den testimonio de esa costumbre para poder llegar a esa afirmación. Y eso puede implicar trabajos de investigaciones de arqueología bíblica, investigaciones de documentos literarios, en fin. De ahí que digamos que la teología tiene varias áreas de investigación. Cuando hablamos del método, hablamos más bien de un conjunto de procedimientos. Ya no hay un solo método que se utilice, porque hay crítica textual para reconstruir el documento sobre el que se va a trabajar, los papiros, en fin, hay una gran cantidad de áreas de la investigación de la teología que deben hacerse de acuerdo a una metodología que hoy en su mayoría son muy especialísimas. Ahora, el otro tema es que ya podemos ir haciendo un contraste en que la metodología teológica debe poder dar razones, justificaciones de sus conclusiones, y justificaciones que deben partir de evidencia y de justificación de la sistematización. Ahora, ¿qué sucede? Que mucha de la investigación teológica corresponde a lo que ustedes vieron como el tema del misticismo. Para muchas personas, el verdadero conocimiento de Dios es un conocimiento solamente experimental, es decir, un conocimiento desde la subjetividad, desde la experiencia mística, y evidentemente esta experiencia mística no tiene ninguna forma de regulación o verificación externa. Pero las fuentes, y ahora vamos a llegar al tema de las fuentes de la teología son externas. De hecho, el hecho, la historia, la muerte histórica, la vida y la muerte de Jesús corresponden a historia. Por lo tanto, la forma de verificación sirve las formas de verificación tradicional de la historia, la documentación, los testigos, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vemos es que, lastimosamente, muchas veces se emiten juicios sobre doctrinas de teología sin haber escuchado a los testigos. Un ejemplo de esto es cuando se hacen hombres de paja y afirmaciones sobre temas, siendo que no se han consultado de las fuentes. Y cuando
cuando se citan cosas fuera de contexto, o se dice tal autor o tal teólogo dijo tal cosa, sin haber consultado o escuchado a los testigos, el juicio de veracidad de eso no es adecuado, no es la forma. El conocimiento científico no es simplemente el resultado de asociaciones que se nos vienen a la mente o de intuiciones que se nos vienen a la mente, porque esas asociaciones o intuiciones, ese conocimiento muchas veces a priori que tenemos, no corresponde a la realidad. Y desde ese punto de vista, algunas personas confunden la revelación sobrenatural con este tipo de experiencias que no son verificables por ninguna autoridad. Cuando hablamos de la fuente, decíamos que la fuente primaria es la Biblia, de tal manera que cualquier experiencia que el creyente puede llegar a tener debe ser verificada por esa fuente. Debería poder ser contrastada con esa fuente y ver la compatibilidad de esa experiencia con esa fuente. Por eso el tema de las escrituras confirman la experiencia. Ahora, el creyente reconoce la experiencia sobrenatural porque partimos de un supuesto, y es que Dios existe. Y si el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra existe, pues evidentemente que quien puede lo más, puede lo menos. Si pudo haber creado todo de la nada, puede hacer un milagro de transformar el agua en vino o puede hacer milagros de cualquier otra naturaleza. Así que digamos que el creyente parte de ese supuesto. No es imposible que Dios haga milagros, porque si Dios creó todas las cosas, entonces hay una derivación lógica en que si pudo haber creado todo de la nada y es Dios y sigue controlando todas las cosas de su creación, Él ha diseñado leyes para su creación, pero bien puede actuar omitiendo esas leyes o haciendo intervenciones directas sobrenaturales. Eso puede ser posible. El teólogo entiende, busca comprender cómo es que se da eso. Pero ya vemos nosotros, por ejemplo, que el teólogo tiene ejemplos en la misma Biblia sobre investigaciones de varios órdenes. Investigaciones históricas, investigaciones documentales, investigaciones interpretativas. Por ejemplo, cuando Daniel busca en el libro de Jeremías cómo determinar el tiempo de duración del cautiverio, hace una investigación exegética y después dice el tiempo está cerca a cumplirse. Entonces, la investigación es algo que en la Biblia se registra, no es escepticismo, porque evidentemente se puede investigar. Ahora, incluso la investigación es algo que la Biblia alaba en el creyente. Recordemos Hechos 17 del 11 al 12, la famosa actitud de confirmación, digamos aquí, confirmación de promesa, cumplimiento que tenían los hermanos de Berea. Dice, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar que si estas cosas eran así como les estaban enseñando. En consecuencia, creyeron muchos de ellos. Entonces, note algo. Recibieron la predicación, recibieron la palabra, pero ¿qué hicieron? Escudriñaron. Fueron y verificaron la fuente. Ustedes dicen que la escritura dice esto. Nosotros vamos a esa fuente y verificamos. Una vez hecha la verificación, entonces creyeron en lo que les dijeron. Pues miren lo interesante que está aquí, porque en lo que hemos venido insistiendo, la fe no es credulidad, la fe no es simplemente aceptación ciega
de relatos sin fundamento. No, esa no es la fe. Investigadores bíblicos. Voy a poner simplemente 2 ejemplos y hay muchos más, pero obviamente por factores de tiempo no los vamos a poder ver todos. Alguien que lea Primera de Pedro 1 del 10 al 12. ¿Quién lo puede leer? Primera de Pedro 1 del 10 al 12. A ver, ¿quién está por ahí? Leo dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Creo que todos hemos visto que el Nuevo Testamento hace una gran cantidad de citas del Primer Testamento, ¿cierto? O sea que ellos investigaron lo que estaba ahí, habían leído el Antiguo Testamento y fueron viendo, contrastando, dice, esto se cumple. Incluso nosotros vemos cómo profetas citan a Moisés y así sucesivamente. O sea, las fuentes fueron desarrollándose y Isaías habla del Éxodo, habla de eventos anteriores, explica teológicamente esos eventos y sobre esos eventos anteriores proyecta hacia el futuro, en fin, eso lo vemos en la Biblia. Es decir, el uso de fuentes. En el libro de los Reyes, ¿se acuerdan cuando alguna vez vimos esa materia? Como está escrito en el libro de las crónicas de Geser, como está escrito en el libro de las crónicas de los reyes, como está escrito en tal cosa, los textos bíblicos utilizaron fuentes. Eso nos ayuda a nosotros a entender que la teología también permite y la investigación, el uso de fuentes. Ahora, ¿cómo se evalúan las fuentes para reconocer que hay fuentes confiables y fuentes que no lo son? Bueno, tenemos un primer criterio sobre la primera fuente confiable, que es la de la Biblia, el criterio de la inspiración, el criterio de la revelación, que las convierte entonces en regla infalible de fe y doctrina, como dicen la mayoría de las confesiones. Esa es una primera fuente, y la fuente que está en la cima de la pirámide, de la cual derivan todas las fuentes su validez. Ya eso lo hemos explicado. Esther 2:23. ¿Alguien que lea Esther? Esther, ¿qué pasa? 2:23. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Vamos a leer, dice, desde el 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo.
cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se dejan esas crónicas? Porque se quiere dejar constancia de un relato verdadero, y además, miren cómo ya uno aprende que ellos reciben el testimonio de Mardoqueo y ¿qué hacen? Lo investigan. Lucas hace lo mismo. Recibe el testimonio de los apóstoles, lo investiga, lo confirma, busca la fuente, busca los testigos, busca los documentos y recopila. La investigación. Ahora, hay una iluminación del entendimiento también, que es la obra interior del Espíritu Santo, y eso ya es otro aspecto. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo hay si usted consulta, por ejemplo, un Strong o algo, inquirir, investigar, escudriñar, ve que esa palabra se repite mucho y ve que forma una mentalidad en la escritura y ve que no era que se creían las cosas porque sí, sino que se investigaban. Evidentemente se investigaban con los métodos de confirmación y verificación que existían en cada una de esas épocas, que sobre todo eran los testigos. Y por eso la legislación de la Biblia sobre el tema del testimonio era tan rigurosa, porque en esa época no había la cámara, el video, el mensaje de audio, en fin, que pudiera evaluarse, sino que era el testigo principalmente el que decía, sí, yo lo vi, pasó esto, lo otro. Entonces, ahí está ese inquirir. Por supuesto, el creyente entiende que esa investigación tiene límites. Eso ya nos lo dice Deuteronomio 29:29. ¿Se acuerdan? Las cosas reveladas son para los hombres, pero las cosas que Dios, hay cosas que Dios ha querido guardar en su consejo oculto y que no las reveló. Esos misterios son para Dios. Pero aquí nosotros vemos cómo la teología permite precisamente en la búsqueda de comprender el investigar y hacerlo con rigor, con metodología, hacerlo con responsabilidad, buscando las evidencias tanto internas de la coherencia de los documentos que estamos examinando como externas, por ejemplo, los relatos extrabíblicos, la arqueología, los documentos de la época. Todo eso es esencial para la contextualización cultural y son elementos para la investigación teológica. La investigación, entonces, o la metodología nos proporciona ciertos pasos organizados para lograr llegar a un conocimiento certero, para llegar a establecer conclusiones y los fundamentos de esas conclusiones, y para que después nosotros podamos exponer esa conclusión y que la persona pudiera verificar nuestra conclusión basado en qué, en las evidencias que presentamos o en los argumentos que estamos esbozando. Quien lee nuestra investigación, ya sea tesis, ensayo o algún trabajo, debe poder verificar la fuente que yo estoy usando. No es capricho el tema de que el seminario exija que usted cite las fuentes de sus conclusiones y que lo haga con un formato que permita que si alguien quiere acceder al texto que usted dice que leyó, lo pueda verificar. Por eso la exigencia de la citación, por eso la exigencia de la honestidad intelectual en ese caso, que no puede darse que alguien presente como suyo un trabajo que realmente no es suyo, sino que es el labor de la investigación de otro, porque además de ser plagio es una falta ética gravísima, es mentir, es una forma de robar la idea de otro y atribuírsela como si fuera suya. Eso no puede presentarse en la teología. Entonces, si nosotros entendemos que la teología es la búsqueda de la comprensión, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de comprender la persona de Dios y su obra por medio de la revelación,
tanto general como especial. La teología, entonces, al buscar comprender, debe escoger un camino para seguir, debe buscar el camino. Ahora, ¿qué marca el camino a seguir? ¿Cómo se debe marcar el camino que nosotros debemos seguir? Es el objeto de la investigación, es decir, es aquello que nosotros buscamos aprender, lo que marca el camino para verificarlo. De tal manera que si yo quiero reconstruir un hecho de la historia, y ejemplo, el juez que quiere reconstruir el homicidio, hace una labor de investigación, histórica. Va a tratar de esclarecer qué pasó y lo va a tratar de hacer desde diferentes, buscando elementos que le permitan conocer los hechos para después aplicar la ley. ¿Quién mató a quién? ¿Cómo sabemos que lo hizo? Entonces, ¿hay testigos? Sí, hay testigos. Vamos a entrevistar a los testigos que nos cuenten lo que vieron, que nos cuenten lo que oyeron, que nos relaten el tema. Hay videos, hay cámaras, hay una cosa, hay otra cosa, hay motivos, habían riñas anteriores y en fin, comienza a reconstruir hasta que llega a una verificación. Y hay grados del saber, puede tener certeza, puede tener probabilidad, puede tener coherencia el tema. Esa es otra parte y ahí nos ayuda el tema de la epistemología. ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿Cómo sabemos que en un conocimiento que hemos adquirido es cierto o no lo es? Bueno, ahí ya vienen los elementos de la epistemología, la justificación del conocimiento, las creencias justificadas, ya eso es epistemología. Y eso también es importante que ustedes lo estudien, lo investiguen, las teorías del conocimiento, cómo se verifica el conocimiento. Pero en el ejemplo del juez, el juez llega a un convencimiento. Evidentemente hay una persona que ha muerto por la acción, ejemplo, de un arma de fuego. Aquí está el arma de fuego y quien accionó el arma de fuego fue la persona tal. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque hay un testimonio, hay una grabación, hay una cinta, hay esto, hay lo otro. Ahora, ¿cómo escogió el juez el método de investigación? Pues dependiendo al hecho. Como el hecho era histórico, buscó elementos de reconstrucción histórica. Si el caso es de otra naturaleza, de procedimiento médico o algo, bueno, tiene que buscar un método de verificación de acuerdo a lo que pretende investigar. Si lo que pretendemos investigar es ese objeto de investigación, la misma naturaleza del objeto a investigar nos va a llevar a cuál es el método de investigar. Supongamos que lo que queremos investigar es el sentido de un documento escrito. Tenemos, por ejemplo, que desentrañar la voluntad en un testamento. Vamos al documento y tratamos de identificar qué dice a nivel literal, pero también de identificar cuál fue la intención de la persona que lo escribió y así desentrañar eso. Tenemos una poesía. Bueno, no la vamos a leer igual que el testamento, sino que vamos a, de acuerdo al objeto de investigación, que en este caso es develar el sentido de una poesía, tenemos que usar ¿qué metodología? La que corresponde al estudio de una poesía. Ah, pero resulta que no es una poesía, sino un discurso. Bueno, entonces tenemos que ir a verificar los elementos del discurso. Una de las cosas que nos ayuda a entender el discurso es a quién iba dirigido, a quién le estaba hablando la persona que compuso ese discurso, cuándo se compuso ese discurso, quién era el público, quién era el orador, para contextualizar el mensaje. Pues la metodología para la investigación depende del objeto que yo estoy investigando. Ahora, la metodología es como ese camino. ¿Cuál es el camino?
para llegar a la comprensión de Dios y su palabra? Sería la pregunta del teólogo. ¿Cuál es el camino que yo puedo utilizar para llegar al conocimiento de Dios? Alguno de los caminos más utilizados en la teología ha sido lo que se llama la vía negativa. La vía negativa parte del tema de Dios es absolutamente distinto a cualquier cosa que pertenezca a la naturaleza creada. Entonces, la vía negativa es, bueno, si hay esto, Dios no puede ser finito en ninguna manera, no puede ser imperfecto en ninguna manera, no puede tener carencia de nada. Por eso se habla con superlativos. Es omnipotente, en fin, esa no es, no puede ser reducido, no puede tener imperfecciones, en fin. Entonces hay vías, hay métodos. Usted puede consultar eso. El método, por tanto, es el camino, el comportamiento que el investigador debe adoptar para poder aprender, para poder recibir la verdad, y ante eso debe tener una actitud responsable con el objeto de su conocimiento. Ahora, toda ciencia no puede pretender manipular el objeto de su conocimiento. Mucho menos puede el teólogo pretender manipular a Dios para convertirlo en algo que puede domesticar de acuerdo a su intención. Incluso nosotros vemos que cuando se trata de Dios, el objeto es tan particularísimo que nuestro lenguaje ni siquiera alcanza a describir todos los elementos del ser de Dios. Por eso una de las características de la teología, perdón, es el lenguaje analógico. Sobre el lenguaje analógico vamos a desarrollar después también para que podamos entender esta parte. Pero cuando hablamos de método, nos hablamos de las vías de acercamiento a, ya sea la teología negativa, toda esa parte. El profesor Olegario González de Cardenal, sobre este tema de la metodología, él explica algo y dice: si la realidad misma es la que determina el método, quiere decir que hay un necesario pluralismo de métodos a los diversos órdenes de la realidad. Pluralismo de métodos. Tenemos una sola Biblia, una sola fuente. Pero la Biblia tiene varios géneros literarios. A todos los géneros literarios no le puedo aplicar la misma forma de leerlo. A un testamento diferente, a un relato diferente, a una parábola diferente, a un símil diferente, a un discurso diferente, a una carta diferente, en fin, al género apocalíptico, una metodología diferente. Por eso se habla de plurimetodologías. Y por eso el teólogo tiene un reto, y es el manejo de esas metodologías. Ahora, lo característico de eso, y es que como es el objeto el que determina cómo yo lo investigo, el teólogo debe dejar que ese objeto le moldee, es decir, debe dejar que Dios sea quien le indique cuál es la vía para acceso a su conocimiento. En este caso, la vía que Dios ha determinado que es el acceso a su conocimiento, ¿cuál es? La misma Biblia. Ahora, aquí nos vamos a ocupar ahora de mirar un poquito más el tema de las fuentes, porque las fuentes son el medio que Dios ha dado para ese acceso a sí mismo. Entonces vamos a ver el tema de las fuentes y en la próxima clase vamos a seguir con el tema de la metodología todavía. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta antes de pasar al tema de las fuentes? Yo bueno, tengo un comentario al respecto. Ajá. Dele, hermano. Dentro de los círculos agnósticos o ateos,
siempre hay como una desestimación de las conclusiones teológicas, lo que se deriva de la Biblia, eh, partiendo mucho del presupuesto que equiparan la fe con superstición. Entonces niegan todo este tema metodológico, lo que hay detrás en el estudio de la Biblia, invalidando y siempre en este desconocimiento de las metodologías, caricaturizan mucho las conclusiones que se sacan. Entonces yo creo que el tema de las metodologías es importante por esto, para demostrar que detrás hay un proceso que no es crédulo, sino que se establece vía de la razón para exponer conclusiones lógicas. Hay varios comentarios. Eso tiene que ver con lo que les hablaba sobre algo que se puede llamar, o algunos filósofos incluso unos filósofos de la ciencia le han llamado el cientificismo. La idea de que la verdad es aquella que se puede, digamos, demostrar vía la metodología de un laboratorio, o solo mediante datos netamente empíricos. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, ¿cómo lo verifico? Bueno, en un sistema controlado, tomo agua, tomo fuego, la coloco, pongo un termómetro, si a los 100 grados hierve, entonces he verificado. Pero la idea parece ser que ese método es el único que puede llegar a producir un conocimiento cierto, de tal manera que cuando se formula alguna tesis, afirmación sobre Dios, entonces ellos dicen, pero es que eso no lo puedes probar por el método científico, entiéndase el método de laboratorio. Pues obviamente que no vas a poder meter a Dios en el laboratorio y aplicarle la reproducción de las condiciones específicas para volver a dar eso. No puedes coger el agua y reproducir las condiciones para volver a convertirla en vino, de tal manera que puedas decir, sí, es verdad que el agua en determinadas condiciones se convierte en vino. Eso no se puede, y además porque evidentemente, como fue un relato de un hecho que aconteció en un horizonte histórico lejano, no puedes traer al sujeto que ejecutó la acción, es decir, el Señor, ponerlo otra vez frente al agua y decirle, bueno, haz lo mismo que hiciste el día que convertiste el agua en vino, y entonces si puedes reproducir de nuevo la misma experiencia que aconteció, tenemos un hecho constatado, y ese hecho debe poder constatarse n cantidad de veces para después decir, efectivamente tenemos un hecho comprobado. Entonces, desde esa idea del positivismo científico, desde ese cientificismo, casi que no se aceptan las otras investigaciones como conocimiento válido. E incluso vemos que hay un rechazo de ciertas ciencias duras por otras ciencias. No, la psicología no, eso no es ciencia porque no puede repetir los hechos, solo es ciencia si se puede coger el cerebro y probar tal cosa. Pero el hecho es que el conocimiento sistemático, organizado, basado en fuentes adecuadas, se considera científico. La teología, como hemos visto, debe respetar ciertos procedimientos, pero los procedimientos se ajustan, por ejemplo, al objeto. Tenemos un objeto que es la Biblia. Los procedimientos deben ajustarse al objeto. La Biblia tiene unas características, es palabra divina en lenguaje humano. Luego, el lenguaje humano debe estudiarse ¿con qué método? Pues con el método normal del lenguaje humano, porque no puedes hacerlo de otra manera. Pero lo cierto es que, como no es solo lenguaje humano, sino que transmite revelación divina, bueno, ¿cuál es el método para poder entender la revelación divina? Ok, bueno, entonces el acercamiento es a entender las características particulares de Dios
Y cuando me refiero a objetos, no me refiero a cosas, sino que la ciencia tiene objetos de investigación. Y cada objeto tiene una lupa diferente cómo verificarse. La teología por eso tiene sus métodos. Pero también el tema no ha sido gratuito, porque la idea de superstición incluso ha sido defendida como algunos como método válido. Es decir, cuando se habla de esa experiencia mística, de yo tuve una experiencia, yo vi y yo todo eso, y alguien le pregunta, bueno, pero yo cómo verifico eso. Ah, no, tienes que creerme porque sí. Y no aceptan ninguna otra otra cosa que contraste su experiencia. Eso lo vemos nosotros a diario en la realidad latinoamericana, ¿no? Donde la persona dice, mira, es que yo tuve una experiencia angelical, esto, lo otro, en fin, sí. Y dice, bueno, pero es que la Biblia dice esto. Ah, no, no importa, porque es que esa experiencia no puede ser sujeto de contrastación con ninguna fuente. Entonces ahí hay un problema, porque si es el ser de Dios el que está actuando y el ser de Dios se ha revelado en su palabra, entonces todas estas otras actuaciones deberían estar en correspondencia con eso, y como establecimos una jerarquía de autoridades de conocimiento, siendo la Biblia la primera, cualquier experiencia debería sujetarse a eso. Pero creo que si ya leyeron el tema del capítulo de la teología, donde habla del misticismo, el misticismo obviamente entra en ese tema de práctica de muchas supersticiones, y lamentablemente lo hemos visto en muchas iglesias evangélicas, ¿cierto? Unas creencias supersticiosas sin ningún fundamento, incluso sin ningún fundamento bíblico. Y sobre todo que cuando son cuestionados esas creencias que se han desarrollado por cuestiones complejas, que a veces le llamo una mitología evangélica que se construye, un folclore evangélico extraño que se construye fuera de la Biblia. Cuando se pide razón de esas cosas, evidentemente la persona no puede dar más razones que el sentimiento. Es que yo sentí que eso era así. Es que yo tengo la impresión en mi corazón de que eso es así. Entonces, obviamente, ahí sí hay un problema. En ese tipo de acercamientos sí hay un problema, porque ese acercamiento místico termina en una gran cantidad de subjetividades que no tienen ninguna forma de ser, digamos, verificadas. Mientras que la persona que se ancla en la escritura tiene una autoridad que puede corregir las desviaciones. ¿Algún otro comentario? Sí, es un comentario y una pregunta. Pues primero que todo, pues para poder entender lo que es el método teológico, hay que saber hay que definir primero la raíz griega del método, que proviene de la palabra met, que significa metafísica, es decir, más allá de lo físico. Y odo significa camino. Entonces, si juntamos las dos raíces, es el camino para llegar más allá, descubrir más allá de lo que nos aparece a primera vista. Entonces, con base en esa definición de método, la teología bíblica o el método de la teología bíblica se basa en 4 interpretaciones de la Biblia, que está el método dogmático, el alegórico místico, el racionalista y el gramático histórico. Entonces, que la conclusión a que yo pude llegar de cada uno de estos métodos de interpretación de la Biblia es que hay un común denominador en todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Reformada. ¿Por qué es el método dogmático? Todas caen en un método dogmático, esa que es el común denominador. ¿Por qué digo esto yo? Porque el método dogmático lee la Biblia, pero su interpretación debe estar amarrada a la iglesia o al dogma a que pertenece a la persona.
No sé si usted está de acuerdo con eso. Y la pregunta que iba a hacer es si en verdad existen 4 métodos para la interpretación de la Biblia: el dogmático, el alegórico, místico, racionalista, gramático, histórico, que cada uno de estos métodos tienen unas falencias. Por ejemplo, la falencia del alegórico es que tratan de buscar una interpretación al significado oculto o místico en cada palabra de la Biblia. Un ejemplo de esto es donde encontramos, por ejemplo, que interpretan que las 5 piedras que David tenía simbolizan los 5 frutos del Espíritu Santo o 5 valores morales, lo cual es un error. El catolicismo, por ejemplo, cree que Génesis es una alegoría. También es un error. Entonces, el racionalista también tiene su falacia, porque incluso ellos llegan a una conclusión tal que llegan al final a negar los milagros, porque no lo pueden comprobar científicamente cómo existe el milagro. Entonces, para usted, ¿cuál sería el método más apropiado que utiliza la Iglesia Reformada? ¿El gramático histórico, el racionalista, el alegórico místico, el dogmático? ¿Y por qué? Si escoge uno, ¿cuál de ellos sería el método más adecuado? El avance de la teología hoy no reconoce la exclusividad de ningún método. ¿Qué quiere decir eso? Que para la investigación teológica hoy es una exigencia la plurimetodología. ¿Sí ven? ¿Eso por qué? Porque todo método tiene un límite. Todo método llega hasta un punto. Todo método puede ver un aspecto del objeto. Ahora, eso, digamos, por ejemplo, el ser humano. El ser humano es el objeto de conocimiento. El objeto, en ciencia se habla del objeto material del conocimiento. Pero el ser humano puede ser objeto material del conocimiento y a la vez objeto formal de múltiples aspectos del conocimiento. Por ejemplo, qué sé yo, el funcionamiento corporal del ser humano, entonces la medicina, ¿cierto? El funcionamiento del aspecto psíquico del mismo ser humano, la psicología, el aspecto del tema del cerebro en tal. Entonces viene ¿cómo es que se llama? Lo que estudia el cerebro, ahora se me pasa. Neurología. La neurología. Entonces, el mismo objeto material puede ser investigado por diferentes ciencias desde diferentes ángulos, pero estamos hablando del mismo ser humano, ¿cierto? Entonces, el objeto es inabarcable por una sola ciencia. No sé si me explico. Entonces, el objeto es, un mismo objeto puede ser mirado. Hagamos el ejemplo del farol, ¿cierto? Yo tengo el farol, la tradicional vela, y por lo general vienen de varios colores alrededor, ¿cierto? Pues si yo veo desde el lado azul, ¿cómo se ve la vela? Azul. Si yo veo desde el lado amarillo, ¿cómo se ve la vela? Amarilla. Pero es la misma vela. Entonces, hoy se entiende que la investigación, todo método tiene un límite. Ojo con esto. Y todo método tiene presupuestos. E incluso ya se revaluó la idea de que cierta metodología era objetiva. Eso es mentira. Ninguna metodología es 100% objetiva porque ninguna metodología puede eliminar el factor humano, las emociones humanas, las percepciones humanas, así que nadie es, digamos, neutro completamente. Que el científico debe procurar ser lo más objetivo posible, es cierto. Ahora, desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando nos acercamos, cuando algunos, y el método incluso ha tenido desarrollo en la historia. Por ejemplo, encontramos muchos de la patrística que usaron muchísimo el método alegórico. El método alegórico tiene su utilidad. De hecho, nosotros vemos que
Pablo, por ejemplo, usa la alegoría de Sara y Agar con relación a la Jerusalén terrenal y a la Jerusalén celestial. Entonces uno dice, bueno, miren que en el registro inspirado hay uso de alegoría. Ok, pero la alegoría no puede usarse indiscriminadamente sin ninguna regla que le ayude a verificar, ¿cierto? Entonces, la alegoría puede llegar a utilizarse como método para explicar, para ilustrar, para transmitir conocimiento, sí. Tiene sus límites, pero si se usa ese solo método, vas a tener un problema, que ese límite, cuando lo excedes, estás desnaturalizando el potencial de verdad al que se accede por ese método. El racionalismo tiene el mismo defecto. Hay cosas que se pueden percibir por la luz de la razón natural, pero cuando la luz de la razón natural se convierte en el único prisma, en el único lente para ver, entonces como el racionalismo tiene presupuesto, por ejemplo, el antisobrenaturalismo, entonces el investigador dice, como solo la razón es la que puede evaluar y como la razón ya ha concluido que lo sobrenatural no existe, cuando un texto dice que hay un milagro, eso quiere decir que el milagro realmente no existió. Entonces, a pesar de que la investigación racional es adecuada, ¿por qué? Porque el ser humano es racional y porque debe acercarse desde juicios racionales a la investigación. Cuando ese es el solo punto de acercamiento, tienes un problema. Entonces, por ejemplo, la dogmática es esa formulación a la que se ha llegado por, digamos, la concreción o un consenso de dogma. Todo el consenso cree que esto es así. Eso tiene unas justificaciones metodológicas, como explicábamos, los dogmas, por ejemplo, que se establecieron en los concilios, tuvieron un elemento, por ejemplo, racional, porque habían justificaciones de el por qué adoptar una interpretación, por ejemplo, sobre la persona de Cristo y desechar otras interpretaciones. Y se dieron justificaciones y esas justificaciones se consideraron válidas y así se establece una conclusión y esa conclusión, digamos, se le reconoce esa parte. Entonces, hoy no se trabaja con un solo método, sino que el teólogo tiene que aprender a usar una pluralidad de métodos. Por ejemplo, si usted va a estudiar la Declaración de Calcedonia, hay varios métodos a los que usted debe acercarse. Uno, el elemento lingüístico. Tiene que desentrañar el significado de las palabras del documento, de la formulación. Hacer una interpretación sistemática de la formulación. Pero también tiene que salir y utilizar una metodología histórica para entender qué pasó antes de esa formulación, qué fue lo que se venía debatiendo en la formulación, qué fue lo que pasó antes de la formulación, cuáles eran los argumentos previos y cómo se llegó al consenso. Ya eso es un método, mire, que ha usado un método lingüístico, un método de análisis gramatical, un método de análisis contextual, un método de análisis histórico. Utilizó una confluencia de metodologías y cada método le aporta cosas y cada método tiene sus limitaciones. Ahora, si hablamos del ser de Dios, que es un ser inabarcable, la pluralidad de métodos todavía se ve con mayor claridad y cada método nos va a permitir ver algo. Ahora, cada método también corrige la deficiencia del otro, ¿cierto? Cada método me va dando, es como si fuera un conocimiento por etapas.
y la metodología está construida de esa manera, por etapas. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Cuando yo llego, por ejemplo, a una etapa del método y algo no cuadra con las conclusiones anteriores, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que repetir los pasos. Voy a comenzar de nuevo a ver dónde está el tema porque debería cuadrar. ¿Por qué? Porque hay una unidad de objeto. El objeto que estoy investigando es Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque utilice muchos acercamientos, no puedo llegar a conclusiones contradictorias porque me estoy refiriendo al mismo ser, en el ejemplo que dimos del ser humano. La psicología, la neurología, todo eso no pueden llegar a conclusiones contradictorias porque en última es un solo cuerpo el que él está evaluando y es un solo ser humano. Entonces, hoy la metodología tiene plurimetodología, incluso en todas las etapas. La metodología exegética, la exégesis hoy, tiene un conjunto de procedimientos. Por ponerle un ejemplo, una cosa son los métodos diacrónicos, la historia del texto, y la diacronía tiene un conjunto de métodos y la sincronía tiene un conjunto de métodos. Es decir, el análisis del texto, como lo tenemos hoy, tiene infinidades de metodologías. Por ejemplo, hoy la exégesis tiene que, el exégeta, el que se dedica a la exégesis bíblica, tiene que aprender narratología, tiene que aprender retórica, tiene que aprender semiótica, tiene que aprender la sintaxis del griego y del idioma, o sea, tiene que aprender un conjunto de metodologías. Tiene que aprender a encadenar esas especialidades para poder producir una conclusión. Entonces, ya no hay, digamos, esa exclusividad de métodos y que alguien pueda decir, es que el objeto es abarcable solo desde esta mirada. El objeto material sigue siendo el mismo, pero el objeto material puede ser evaluado desde diferentes objetos formales, es decir, desde diferentes aspectos. El ser humano puede ser examinado desde el color, desde el tamaño, si es alto o pequeño, si es blanco, si es negro, puede ser examinado desde la etnia, si es indio, si es mestizo, si es una cosa, si es la otra, puede ser examinado desde varios aspectos y esos resultados deben ser confluentes. Usted se da cuenta que en la mayoría de los trabajos de teología actual son trabajos de varios autores. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos trabajos hoy se están haciendo así, porque la mayoría de las personas no tienen la competencia en todos los métodos. Entonces, cuando se está produciendo ahora muchas obras, hay muchos trabajos en conjunto. Porque, por ejemplo, un biblista se asocia con un teólogo y si el tema, por ejemplo, es de ética, ese teólogo hace un trabajo y buscan a una persona que sepa el tema de la ética y van armando un grupo multidisciplinar para investigar, porque el conocimiento se ha especializado de esa manera. Entonces, por eso ya hoy no se habla de un método exclusivo, sino de que debe utilizarse armónicamente un conjunto de métodos. No sé si esa parte quedó clara. Sí, sí, Pato, pero, perdón que estoy aquí. Pero digamos, algunos, creo que estuve leyendo que algunos teólogos consideran que el mejor método es el método gramatical histórico con relación a los otros métodos, aunque no se puede excluir lo demás, pero es más relevante este método en el proceso de la interpretación de la escritura. ¿Usted está de acuerdo con esa conclusión?
es que hay una confusión ahí. Cuando se habla de el método gramático histórico, la persona cree que es un solo procedimiento y no es un solo procedimiento. Por ejemplo, gramática, histórico. ¿Cuáles son cómo se verifica la historia? Por la arqueología, por la reconstrucción documental, por la datación de las monedas, por todo eso. Entonces, cuando se habla de histórico no quiere decir un conjunto de métodos. Cuando se habla de gramático, no es que se diga solamente la gramática, porque también tiene que ver la sintaxis, es una composición de la gramática, entonces el análisis de método sintáctico, el significado se construye desde cierta simbología del lenguaje, entonces la persona tiene que saber algo de semiótica, de cómo se construye el significado. En fin, el método se llama así, pero el método tiene un conjunto de métodos. El método histórico crítico se llama método histórico crítico, pero no es que sea un solo método. De hecho, el método histórico crítico, por ejemplo, tiene en su interior crítica de la forma, crítica de las tradiciones, crítica de la redacción, crítica de la tradición, en fin, tiene un conjunto de métodos dentro de. Sí, Lo que claro. pasa es que se le denomina de esa manera, pero también el método gramático histórico. Por ejemplo, el método gramático histórico, y algunos lo denominan el método gramático histórico y teológico. Cuando se habla de teológico, ¿se habla de qué cosa? Del método de la teología. Entonces, ¿la teología qué implica? El método inductivo, la analogía de la fe, el estudio de la tradición eclesial, el estudio de la revelación general, el estudio de la revelación especial. O sea, no es una sola, o sea, es el nombre, pero dentro de eso hay subdivisiones metodológicas que se aplican en conjunto. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando poquito a poquito, pero eso igual ustedes lo van a ir aprendiendo. Por ejemplo, cuando vean exégesis, se van a dar cuenta que aunque se llama método exegético, el método exegético tiene narratología. Bueno, tienes que aprender las narraciones. En retórica tienes que aprender la retórica semítica. En la retórica, miércoles, lo que pasa es que Pablo usa una combinación de retórica griega y retórica semítica, entonces tienes que aprender las dos retóricas, los elementos de la retórica griega y los elementos de la retórica semítica, porque cuando da discursos en el aerópago o frente a público que es no creyente, que son filósofos o que son paganos, usa elementos de la retórica griega y en fin, entonces él tiene que saber la metodología. Pastor, Y la metodología es un conjunto. Ya lo último, no sé si usted se muestra de acuerdo. El método dogmático, casi todas las iglesias caen en el método dogmático. Es decir, la Biblia, la escritura, más tal cosa. La Biblia más la iglesia católica, la Biblia más la tradición, más la cuestión de la iglesia. Ejemplo, ahora, la iglesia reformada. Podría decir que entonces cae también el método dogmático, que es la escritura, más lo que se diga de los credos, confesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si un miembro de una congregación, de una iglesia local, no está de acuerdo con, digamos, con con uno de los puntos de la Confesión de Londres de 1689, por decirle algo, que no crea en el amilenianismo. Entonces, de hecho, esa persona pues no podría estar en esa iglesia local. Pero no pasaría lo mismo si yo no estoy de acuerdo con lo que se diga en otra iglesia local de la misma iglesia reformada. Por decir algo, Miguel Núñez está de acuerdo con el diezmo, y verdad. O digamos, John MacArthur, creo que él creo que él es dispensacionalista.
Y el hecho de que sea así, pues no quiere decir que opine igual a nosotros. Nosotros seguimos la doctrina también seguimos mucho a John MacArthur, inclusive lo ponemos en las referencias en un trabajo de ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cree usted que todos caemos en la misma, en el mismo error de que se cae la Iglesia Católica, de que se cae la Iglesia de los Testigos de Jehová, etcétera, etcétera? ¿Usted piensa eso? Ahí hay varias precisiones. John MacArthur no está dentro de la tradición reformada porque él así mismo lo declara, ¿no? Sí, él es pentecostal, pero entonces, igual él se identifica mucho con la reformada. Se identifica. La doctrina reformada no son las doctrinas de la gracia únicamente. Eso tienen que entenderlo así. La doctrina reformada es una tradición teológica que tiene una gran cantidad de distintivos y dentro de esos está la aceptación de la autoridad histórica de la Iglesia y dentro de esos está la aceptación de los dogmas que han constituido la ortodoxia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la regula fidei es verdadera y la carga de la prueba estaría en aquellos que así no lo consideran, que fueron los que fueron considerados herejes. Entonces, la regula fidei ha ido avanzando, la ortodoxia cristiana no es algo nuevo. De hecho, por eso se habla de esa regla histórica. La Iglesia reformada, junto con cualquier otra gran tradición conservadora, ortodoxa, reconoce el mismo avance histórico. Si ustedes ven, se van a dar cuenta cuando estudien el tema de los concilios hasta el siglo IV son reconocidos por la Iglesia Ortodoxa rusa, por la Iglesia Católica y por nosotros. Es decir, el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo niceno-constantinopolitano, el credo de Calcedonia, son reconocidos por todos. La Iglesia Ortodoxa tiene un problema con el credo en el filioque, que es un tema sobre las procesiones divinas. Ellos no aceptan que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sino que ellos dicen que procede solo del Padre. Y ahí hay la división del tema de la ortodoxia rusa. Pero miren que la división está de acuerdo a la regula fidei. ¿Cuál es el problema? El relativismo, el subjetivismo y el individualismo que cree en el tema de la nuda escritura. La Biblia y solo la Biblia. Eso no lo ha aceptado la Reforma ni lo acepta nadie, porque es simplemente una idea de que el hombre es una tabla en blanco que no tiene tradición. El problema no es la tradición, el problema es cuál tradición yo me afilio. Y lo otro es que la tarea del teólogo es afiliarse a una tradición con conocimiento de la tradición. El mayor problema de nosotros es que la mayoría de las personas se afilian a una tradición sin conocerla, porque le dicen que esa es la única tradición. Es decir, la persona llega a la iglesia y le dicen, mira, esto es el evangelio, esta es la tradición verdadera y punto. Pero resulta que, por lo general, esa iglesia ha adoptado una tradición y no conoce el abanico de las diferentes tradiciones, incluso dentro de la Reforma, no es una tradición monolítica. El luteranismo es una cosa, el wesleyanismo es otra cosa, todo eso está. El problema es que si alguien quiere, y ahí yo tengo la misma posición de Sproul, si alguien quiere rechazar la tradición, que escoja la herejía que prefiere, porque cuando una persona se aparta de los dogmas que han sido establecidos por el consenso de la Iglesia, pesa sobre él la sentencia de demostrar que 2000 años de la Iglesia ha estado equivocada. Ese es el peso que tiene que soportar esa persona, porque el consenso no ha sido el consenso de una persona, ha sido el consenso de la Iglesia
a través de los siglos. Ese es el tema. Normalmente el movimiento evangélico latinoamericano ha rechazado esa tradición intelectual cristiana y a mi juicio creo que el desorden que se ha formado es suficiente como para que uno darse cuenta que cuando la persona se aparta de esa tradición hay un problema. La dogmática hace parte de la conclusión de un método de teología y por eso se hace necesario el estudio de esa dogmática por el teólogo. Y para mí simplemente cualquier persona que deseche esa tradición simplemente tiene un serio problema con la comprensión de la naturaleza de la iglesia como la Biblia lo describe. Porque es que esas personas creen que la iglesia no tiene ninguna autoridad. Y hay una confusión. Una cosa es que la iglesia sea infalible como lo pretende el catolicismo y otra cosa es que la iglesia no tenga ninguna autoridad. Porque Dios delegó una autoridad a la iglesia y esa autoridad se ha traducido en que la iglesia ha confesado cosas, confesiones que ya se encuentran incluso dentro de la Biblia, porque recordemos que en la misma Biblia hay confesiones. Entonces, el método, cuando se habla del dogma y se habla de su progreso, que eso es importante que lo vean, ningún teólogo puede simplemente desconocer el progreso del dogma porque estaría ignorando un aspecto de la teología como la teología histórica y por lo tanto su comprensión de la teología sistemática va a tener muchas falencias, muchos problemas, porque no conoce cómo se sistematizó y cómo se dio la progresión y cómo en esa progresión en cada etapa tiene una de esas. En pocas palabras, si una persona no reconoce los dogmas que la iglesia reformada ha reconocido, no es reformado. Y si no es reformado, tiene que ver qué tradición asume y tiene que justificar esa tradición. Yo recuerdo que una vez hablaba con un joven de ese tema y él me decía, no, lo que pasa es que él se identificó como neortodoxo. Yo le dije, sí, has asumido una tradición intelectual. Ok, pero ¿la has verificado? No sé, ese es el tema. No es asumir una tradición intelectual, en este caso una tradición eclesial, porque sí, sino de una forma razonada, estudiada, reflexionada y de esa forma. Ahora, hay en la ruta teológica hay diferentes acercamientos. El acercamiento protestante al estudio de la teología casi siempre ha sido desde los orígenes hacia el desarrollo. O sea, desde lo más antiguo hacia lo moderno. Otros, por ejemplo, usan ir desde lo que hoy cree la iglesia hacia el pasado. En lo personal, creo que un método que nos puede ayudar a una mayor comprensión es ubicarse desde las fuentes primarias y entender su desarrollo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a evaluar cualquier clima intelectual actual y a comparar lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el ataque a ciertas doctrinas como la simplicidad divina, como la impasibilidad divina. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué se está dando eso? Cuando el consenso tenía esa justificación y toda esa parte, y eso hace parte del rol del teólogo. Entonces, el teólogo tiene que vérselas con los dogmas. De alguna manera tiene que vérselas con esos dogmas. Y ante esa dogmática tiene la opción de apartarse de ella, en cuyo caso tiene que justificar su apartamiento y por qué su apartamiento no entra dentro de la condena, porque acuérdense que precisamente los concilios, Calcedonia dice, sea anatema el que no crea esto, y la verdad de la salvación depende de esta creencia. Entonces, si el concilio tiene razón, evidentemente pesa una condena sobre él. De ahí que la investigación teológica tenga una trascendencia de esa naturaleza. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta?
Todo bien. Quedamos en las fuentes. De hecho, no se preocupen que nosotros en las fuentes vamos a hablar de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Y una de las fuentes secundarias son los concilios. Las fuentes secundarias son la tradición eclesiástica, la historia, la razón. Y dentro de esa tradición eclesiástica vamos a ver algo de los credos primitivos, los concilios universales y las fuentes patrísticas ortodoxas. Porque recuerden que cuando se habla de patrística también hay padres heterodoxos. Por ejemplo, padres que asumieron cosas del gnosticismo, Tertuliano que asumió posiciones extrañas. O sea, también en los padres hubo choques y ese choque produjo un consenso. Entonces es interesante saber por qué se rechazó esto y por qué se conservó esto. Entonces, ahora, eso es una materia completa y les recomiendo ahí el tema de El progreso del dogma de James Orr y la obra de Berkhof sobre la historia de los dogmas. Es una obra verde, ahora no la tengo, pero voy a ver si se las paso, porque esa parte es importante. Ahora salió una obra nueva que publicó Teología para Vivir, que se llama, por ahí la tengo, se llama Teología Histórica. Esa les recomiendo la estudien, porque ahí van a entender cómo funciona el tema del consenso eclesial con relación a los concilios, a la patrística y a todo eso, y cómo toda persona tiene una tradición. Ese es el tema. Miren, si usted tiene 30 años, ha sido 30 años donde ha aprendido cosas, ¿cierto? Y eso es una tradición, o sea, le han transmitido cosas que usted ha asumido. Bueno, la iglesia en los siglos de existencia que tiene desde Abraham hasta hoy, ha asumido cosas. Ahora, por eso al principio cuando hablamos de tradición siempre hay que hacer la diferencia. La Iglesia Católica Romana tiene la tradición como fuente infalible y como equiparable a la Biblia. Nosotros tenemos una pirámide diferente. La Biblia, la tradición y la validez depende de una cosa. ¿Es posible que la tradición tenga errores? Sí, es posible que la tradición tenga errores. Y de hecho, dentro de los padres de la iglesia han existido posiciones que después los padres fueron, digamos, en el progreso, en el paso del tiempo, corrigiendo, aclarando, desarrollando. Por eso la comprensión de la teología ha crecido. El tema es que nosotros no podemos llegar en el siglo XXI a hacer teología desconociendo todo eso. Porque la mayoría de las veces lo que pasa es que se retrotraen, se actualizan y se repiten cosas que fueron condenadas por la iglesia. Ese es el peligro, ese es el peligro al que uno siempre debe estar atento, porque cuando se ignora esa parte de la historia se pueden llegar a esas conclusiones o derivaciones que no son exactas. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Para el sábado vamos a dedicarle 20 minutos a revisar la lectura de los capítulos de Hodge que dejamos, y vamos a dedicarle 20 minutos al de la suma de teología de Aquino que dejamos. ¿Se acuerdan? La cuestión 1, el artículo 1, las 10 cuestiones, que ya les mandé el libro, el primer tomo de la suma, para hacer control de lectura de eso, ¿ok? Estamos todos claros ya de cómo es el ejercicio. 20 minutos y 20 minutos o de pronto menos a cada documento. El hecho es que lo lea bien, lo reflexione bien, lo analice bien y solamente, digamos, yo voy a hacer un comentario breve sobre los dos documentos y el resto es si hay dudas sobre el documento y para seguir el tema de la clase.